Saldrás de esta. Capítulo 8. ¿Es bueno Dios aunque la vida no lo sea? Recuerdo aquel día de verano brasileño como muy soleado. Denali y yo estábamos pasando la tarde con nuestros amigos Paul y Debbie. Su casa nos ofrecía un descanso muy bienvenido. Nosotros vivíamos muy cerca del centro de Río de Janeiro. Ocupábamos un departamento en una especie de rascacielos. Paul y Debbie vivían a una hora del centro de la ciudad, donde el aire era más bien frío. Las calles se veían limpias y la vida transcurría en calma. Su casa, además de hermosa, tenía piscina. A nuestra hija Jenna, de 2 años, le encantaba jugar con los hijos de ellos, y eso era precisamente lo que estaba haciendo cuando se cayó. Nosotros estábamos siempre atentos a lo que hacían los niños. Habíamos recién entrado a la casa para llenar nuestros platos. Charlábamos y comíamos cuando el hijo de 4 años de Paul y Debbie llegó y, sin ninguna preocupación, como si fuera lo más natural del mundo, le dijo a su mamá: Jenna se cayó a la piscina. De un brinco salimos al patio. Jenna estaba flotando en el agua sin flotador ni chaqueta salvavidas. Paul se lanzó a la piscina antes que yo, la tomó y se la pasó a Denelin. Jenna tosió y lloró por un minuto. Luego todo volvió a la normalidad. Tragedia evitada. Hija a salvo. Imagínate nuestra gratitud. Inmediatamente formamos un círculo con los niños, oramos y cantamos en una actitud de acción de gracias a Dios. Por el resto del día nuestros pies no tocaron el suelo y Jenna no abandonó nuestros brazos. Incluso cuando regresamos a casa, iba agradeciendo a Dios. Miré por el espejo retrovisor para ver a Jenna durmiendo plácidamente en su silla. Así que hice otra oración. Dios, eres muy bueno. De pronto una pregunta surgió en mi pensamiento. ¿Sería de Dios o procedería de la parte mía que se esfuerza por encontrarle sentido a Dios? No sé decirlo, pero no he olvidado la pregunta. Si Jenna no hubiera sobrevivido, ¿seguiría Dios siendo bueno? Había pasado la mayor parte de la tarde proclamando la bondad de Dios, pero si hubiésemos perdido a Jenna, ¿habría yo llegado a la misma conclusión? ¿Es Dios bueno solo cuando el resultado lo es? Cuando alguien se recupera del cáncer decimos Dios es bueno. Cuando nos hacen un aumento en el salario decimos Dios es bueno. Cuando logramos ingresar a la universidad o nuestro equipo gana decimos Dios es bueno. ¿Diríamos lo mismo si las circunstancias fueran diferentes? ¿En el cementerio como en la sala cuna? ¿En la fila para conseguir trabajo como en la fila del supermercado? ¿En días de recesión como en días de provisión? ¿Es Dios siempre bueno? Para mis amigos Brian y Christine Taylor la pregunta es más que una cuestión meramente académica. Durante este último año, su hija de 7 años tuvo que ser hospitalizada por más de 6 meses y sometida a 6 operaciones debido a una enfermedad del páncreas. A Brian lo despidieron del trabajo y varios miembros de la familia murieron, en tanto que a otro le diagnosticaron un tumor cerebral. Además de todo eso, Christine quedó encinta, esperando su hijo número 4. La vida era dura. Ella escribió en su blog: tantos viajes al hospital con mi hija me dejaron exhausta, pero mi fe no flaqueó. La pérdida de los familiares de Brian, uno tras otro hasta que quedó solo uno a quien le diagnosticaron cáncer cerebral grado 4, fue incomprensible, pero aún mantuve mi fe. Permanecer hospitalizada durante 7 semanas y media por desprendimiento de la placenta fue terrible, pero mi fe no fue afectada. Seguí confiando que Dios obra a favor mío y que, aunque no entendía necesariamente las pruebas, confié en el mejor, aunque no visible, plan de Dios. Dios y yo hicimos un pacto. Yo soportaría las pruebas que me vinieran siempre y cuando Él reconociera mi punto de saturación. Él sabía dónde estaba ese límite y yo sabía en mi corazón que Él nunca lo cruzaría. Pero lo hizo. Di a luz una niña muerta. Con mi hija Rebeca aún en casa, alimentada a través de un tubo, y su estado de salud futuro completamente desconocido, llegamos a la conclusión inevitable de que esa bebita que tanto queríamos y amábamos se salvaría. Pero no se salvó. Mi límite fue traspasado. Mi trato unilateral con Dios había sido quebrantado. En ese momento todo cambió. El miedo hizo presa de mí y mi fe empezó a derrumbarse. Mi bienestar con Dios ya no era seguro. Si eso pudo ocurrir en medio de nuestras grandes angustias, nada era un juego limpio. Por primera vez en mi vida, la ansiedad hizo presa de mí. Podemos puntualizar, la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos un acuerdo contractual con Dios. El hecho de que no lo haya firmado no nos impide creer en Él. Prometo ser una persona decente, buena, y Dios a cambio salvará a mi hijo, sanará a mi esposa,
¿Cuidará mi trabajo? Llena el espacio en blanco. Justo, ¿no? Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas. ¿Es Él realmente bueno? ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Se habrá esfumado? ¿Tendrá recargo de trabajo? ¿Será que su poder es limitado? ¿Su autoridad restringida? ¿Lo habrá superado el diablo? ¿Qué creemos de Dios cuando la vida no es buena? ¿Dónde está Él en todo eso? Las palabras de José a Faraón ofrecen algo de ayuda. No pensamos que José haya sido un teólogo, nada parecido a Job, el patriarca sufriente, ni a Pablo el apóstol. Por un lado no tenemos muchas de las palabras de José, pero las pocas que tenemos nos revelan a un hombre que luchó con la naturaleza de Dios. Al rey le dijo: después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Génesis 41, 30 al 32. José vio ambas épocas, la de abundancia y la de escasez, ambas bajo el paraguas de la jurisdicción divina. Ambas habían sido decretadas por Dios. ¿Cómo podía ser eso? ¿Era la calamidad idea de Dios? Por supuesto que no. Dios nunca crea ni apuesta a la maldad. Lejos esté de Dios la impiedad y de la omnipotente la iniquidad. Job 34:10. Ver también Santiago 1:17. Él es la esencia de lo bueno. ¿Cómo podría Él, que es bueno, inventar algo malo? Él es soberano. Repetidamente la Escritura atribuye control total y absoluto a su mano. El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Daniel 5:21. Dios es bueno, Dios es soberano. Entonces, ¿cómo consideramos las calamidades en el mundo de Dios? Esta es la forma en que la Biblia lo hace. Dios las permite. Cuando los demonios rogaron a Jesús que los enviara a un hato de puercos, Él les dio permiso. Marcos 5:12 al 13. A pesar de su rebelión, Dios dijo: los contaminé con sus propias ofrendas, para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy el Señor. Ezequiel 20:26. La antigua ley habla de las consecuencias por matar accidentalmente a una persona. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Éxodo 21:13. A veces Dios permite las tragedias. Él permite que la tierra se seque y que los tallos crezcan desnudos. Le permite a Satanás que desate el caos, pero no permite que triunfe. ¿No es esta la promesa de Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios promete hacer bellas todas las cosas, no cada cosa. Los sucesos aislados pueden ser malos, pero el resultado final es bueno. En nuestras propias vidas vemos pequeños ejemplos de eso. Cuando sorbes de una taza de café y dices: ¡qué sabroso! ¿Qué estás diciendo? ¿Es buena la bolsa plástica que contiene los granos? ¿Son los granos buenos en sí mismos? ¿Es buena el agua caliente? ¿Es bueno un filtro para el café? No, nada de eso. Lo bueno ocurre cuando los ingredientes trabajan juntos, cuando la bolsa se abre y los granos se muelen, el agua se calienta a la temperatura adecuada. La cooperación colectiva de los elementos es lo que crea lo bueno. Nada en la Biblia nos haría llamar bueno a una hambruna, o a un ataque al corazón, o a un ataque terrorista. Esas son terribles calamidades, productos de un planeta Tierra caído. Por el contrario, cada mensaje en la Biblia, en especial la historia de José, nos compele a creer que Dios las mezclará con otros ingredientes para sacar algo bueno de ellas. Pero debemos dejar que Dios defina lo que es bueno. Nuestra definición incluye salud, comodidad y reconocimiento. La de Él, en el caso de su Hijo Cristo Jesús, la vida buena consistió en sufrimientos, tormentas y muerte. Pero Dios mezcló todo eso para producir la más grande de las cosas buenas, su gloria y nuestra salvación. Joni Eareckson Tada ha pasado la mayor parte de su vida intentando reconciliar la presencia del sufrimiento con la naturaleza de Dios. Era una adolescente cuando, al intentar un clavado, se rompió el cuello. Después de más de 40 años en silla de ruedas, ha llegado a la siguiente conclusión. Al principio pensé que si Satanás y Dios estaban involucrados en mi accidente, entonces quería decir que el diablo había forzado a Dios para que le diera permiso. Me imaginé que una vez que Dios le dio permiso a Satanás, corrió nervioso hasta donde yo estaba para ofrecerme algunos instrumentos que pudieran reparar el daño.
tratando de componer lo que Satanás había desbaratado, diciéndose a sí mismo grandioso. ¿Y ahora cómo haré para que de esto salga algo bueno? Pero la verdad es que Dios es infinitamente más poderoso que Satanás. Aunque el propósito del diablo con mi minusvalidez era hacer naufragar mi fe al poner una silla de ruedas en mi camino, estoy convencida de que el objetivo de Dios fue impedir que el diablo usara esa silla para cambiarme y que no me hiciera más como Cristo en medio de todo eso. Él puede producir un bien grandioso de la perversidad del diablo. Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando sus seguidores divisaron a un ciego a la orilla del camino, pidieron a Jesús una explicación. ¿Estaría enojado Dios? ¿De quién era la culpa? ¿Quién había pecado? La respuesta de Jesús ofreció una opción superior. El hombre quedó ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:13. Dios cambió la ceguera, algo terrible, en un cartel anunciando el poder sanador de Jesús. Satanás atacó, Dios contraatacó y ganó el bueno. Un tipo de lucha divina. Dios redirige la energía del maligno contra su frente. Dios usa lo malo para traer al maligno a cero. Él es el maestro, en el juego del ajedrez que siempre da el jaque mate al diablo. Nosotros tenemos que decidir, o confiamos en Dios o nos alejamos de Él. Él cruzará la línea, Él devastará nuestras expectativas, y a nosotros no nos quedará otro camino que decidirnos. Christine Taylor hizo la suya. ¿Recuerdas la joven madre que mencioné antes? Ella concluyó su blog con estas palabras. He pasado semanas tratando de entender por qué un Dios tan amoroso pudo permitir que ocurrieran esas cosas en mi familia en un momento. La única conclusión a la que pude llegar fue que tengo que renunciar a mi límite. Tengo que ofrecer mi vida entera, cada minuto de ella, al control de Dios sin pensar en los resultados. Mi familia está en las manos de Dios, no se han trazado líneas ni hecho tratos. He entregado nuestras vidas al Señor. Allí donde había pánico, ahora hay paz y calma, donde antes imperaba la ansiedad. En algún momento, todos tenemos que encontrarnos en esta intersección. ¿Es Dios bueno cuando las consecuencias no lo son? ¿Durante las hambrunas como en los banquetes? La respuesta definitiva llega en la persona de Jesucristo. Él es la única foto de Dios que existe. ¿Quieres conocer la respuesta más clara del cielo a la cuestión del sufrimiento? Mira a Jesús. Él presionó con sus dedos la piel lacerada del leproso, sintió las lágrimas de la mujer pecadora que lloró, inclinó su oído al clamor de los hambrientos, lloró ante la muerte de un amigo, detuvo su trabajo para atender a las necesidades de una madre afligida. Él no retrocedió ni corrió, ni se aisló ante la presencia del dolor, todo lo contrario. No pasó por el mundo dentro de una burbuja ni predicó desde una isla desierta, aséptica o libre de dolor. Él tomó de su propia medicina, jugó con sus propias reglas. Discusiones sin sentido en la vida familiar, Jesús las vivió. Acusaciones crueles de hombres celosos, Jesús supo de sus aguijonazos. Una muerte aparentemente sin sentido, observa la cruz. Él no exige nada de nosotros que no haya experimentado por sí mismo. ¿Por qué? Porque es bueno. Dios no nos debe más explicación que esta. Por lo demás, si nos dio una, ¿qué nos hace pensar que la entenderemos? ¿No será que el problema radica menos en el plan de Dios y más en nuestra perspectiva limitada? Supongamos que la esposa de George Frederick Handel encontrara en la cocina de su casa una página del famoso oratorio El Mesías, compuesto por su marido. Toda la obra tiene más de 200 páginas, y que en esa sola página su esposo haya escrito nada más que un compás en tono menor, algo que solo no tendría sentido. Supongamos que ella, con ese fragmento de disonancia en la mano, se haya dirigido al estudio de su esposo para decirle: esta música no tiene sentido, eres un pésimo compositor. ¿Qué habría pensado él? Quizás Dios piense algo parecido cuando hacemos como la señora. Señalamos aquel tono menor, nuestro hijo enfermo, unas muletas o la hambruna y decimos: esto no tiene sentido, pero de toda su creación cuánto más hemos visto, y de toda su obra cuánto entendemos. Solo un pedacito, una mirilla en la puerta. ¿Será posible que exista alguna explicación para el sufrimiento que no la conozcamos? ¿Qué dirías tú si la respuesta de Dios a las preguntas sobre el sufrimiento requiriese más megabytes que los que tiene nuestra pobre mente? ¿Y no crees que las maravillas del cielo sean capaces de hacer de una vida llena de dificultades algo bueno? Pablo opina así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17.
Supongamos que te invito a vivir el día de tus sueños, 24 horas en una isla paradisíaca con la gente, la comida y las actividades que más te gustan, pero con la única condición, una milésima de segundo de incomodidad. Por razones que opto por no explicar, tendrás que comenzar el día con esa milésima de segundo de aflicción. ¿Aceptarías mi oferta? Supongo que sí. Una porción tan pequeña de un segundo no es nada comparado con 24 horas. En el reloj de Dios, tú estás en el medio de una milésima de segundo, comparado con la eternidad, que son 70, 80, 90 años. Solo un vapor, un chasquear de dedos comparado con el cielo. Tu dolor no va a durar para siempre, pero tú sí. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Lo que venga le dará significado a lo que está ocurriendo ahora. Deja que Dios termine su trabajo. Deja que el compositor concluya su sinfonía. El pronóstico es sencillo. Días buenos, días malos. Pero Dios está en todos los días. Él es el Señor de las hambrunas, de las fiestas, y usa a ambas para que se cumpla su voluntad.